Buenas tardes a todos, mi nombre es Santiago Grajales Pití, soy profesor de la Cátedra de Español, egresado de la Universidad Autónoma de Chiriquí en la provincia de Chiriquí, País Panamá. Y en el día de hoy voy a hablarles sobre la preposición y el grupo preposicional. En este tema vamos a abordar temas como los conceptos generales, las preposiciones del español, locuciones preposicionales, el significado de las preposiciones y locuciones preposicionales, grupos sintácticos complejos formados con preposiciones. Dentro de los conceptos generales vamos a ver la preposición y término. Las preposiciones son palabras invariables y casi siempre átonas que se caracterizan por introducir un complemento que en la tradición gramatical hispánica se denomina término. Así, en el ejemplo, con una pequeña ayuda, el término de la preposición con es una pequeña ayuda, como vemos aquí en la pantalla, y en contra los enemigos, el término es los enemigos. Como vemos claramente, el término es lo que va a acompañar a la preposición, que es la que introduce la frase preposicional. El término de la preposición es muy frecuente un grupo nominal, como lo vimos ya en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Pero también pueden ser los grupos adjetivales. Tenemos aquí el ejemplo desde muy pequeño, pasar por excesivamente tonto. Aquí vemos el grupo adjetival que acompaña la preposición desde, sería muy pequeño, como lo tenemos subrayado aquí, y pasar por excesivamente tonto es otra grupo adjetiva. También pueden ser los grupos adverbiales, como el ejemplo que tenemos aquí, hasta aquí mismo y desde detrás de la puerta. Aquí, como vemos, son grupos tanto adjetivales verbiales que se convierten en término de la frase preposicional que acompaña a la preposición, que es la que introduce la frase preposicional. Otro aspecto que vemos es que la preposición impone restricciones formales a su término. ¿Qué quiere decir eso? Que este ocupa la posición contigua o seguida a la preposición, de modo que no puede adelantarse sin que éste lo acompañe. Ejemplo, tenemos aquí la frase interrogativa. ¿De qué estás hablando? Aquí la preposición va acompañada, ¿verdad?, del término y seguidamente, y no puede alterarse, o sea que no puede ser ¿qué estás hablando de? O sea que se cumple una posición en ese sentido donde la preposición va primero y luego va al término. La preposición y su término forman conjuntamente un grupo preposicional o prepositivo que puede desempeñar la función de complemento de régimen y constituir por lo tanto un elemento argumental, como en el ejemplo contar con su amistad, su confianza en el futuro, igual a su padre. Aquí, como tenemos el ejemplo, ¿verdad? Lo que está subrayado, vemos el término, la preposición acompañado de su término, y las cuales desempeñan funciones de complemento en diversas formas. También puede ser un complemento adjunto, como en el ejemplo contar con los dedos. O sea que lo que se quiere decir es que tanto la preposición como el término forman un conjunto preposicional, un grupo preposicional que va a desempeñar diversas funciones. Se dice que en un número relativamente reducido de contextos, los grupos preposicionales admiten modificadores que inciden sobre el grupo entero. Algunos de ellos son adverbios o locuciones adverbiales que focalizan y hacen más preciso el contenido del grupo. Como ejemplo tenemos la oración llegó casi hasta la puerta. Aquí vemos cómo el adverbio casi modifica entonces la frase preposicional o el grupo preposicional hasta la puerta. También tenemos otro ejemplo, te están esperando por lo menos desde las 9. Aquí tenemos como otra locución adverbial, por lo menos, entonces modifica también la contigua frase preposicional desde las 9. Ahora tenemos las preposiciones del español. Las preposiciones forman una clase gramatical cerrada, ¿verdad? Algunas preposiciones son de escaso uso, otras han ingresado no hace mucho en este paradigma. En la actualidad suelen aceptarse la relación siguiente. Creo que muchos ya conocen la cantidad de preposiciones que existen en el español. Tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde,
durante, que fue ingresada hace poco, en, entre, hacia, hasta, mediante también fue ingresada hace poco, para, por, según, sin, sobre, tras, estas son conocidas ya, versus y vía también fueron anexadas hace poco. Ahora tenemos algunas matizaciones sobre algunas preposiciones. Para empezar tenemos las preposiciones cabe, que se refiere o su significado sería junto a, y so, que su significado sería bajo. Se sienten ya desusadas en el español actual y solo aparecen esporádicamente en los textos literarios. Aún así, so forma parte también de unas pocas locuciones, como aquí tenemos un par de ejemplos. Podemos decir so pena de, so pretexto de, so color de y so capa de, que en otras palabras sería bajo pena de, bajo pretexto de, bajo color de y bajo capa de. Un ejemplo de oración sería duermen en ellas so capa de su cercano parentesco. En otras palabras diríamos duermen en ellas bajo capa de su cercano pariente. Otra matización tenemos el ejemplo de las preposiciones durante y mediante. Eran en su origen los participios de presente, de durar y mediar. Sin embargo, las dos palabras han perdido en el español actual su concordancia, su movilidad y su acento, y se han integrado en la clase de las preposiciones. Para ello tenemos el ejemplo de mediante su intervención y durante los días de su matrimonio. Aquí, como lo vemos, son ya utilizadas como preposiciones acompañadas de su término, ¿verdad? En otro caso tenemos la preposición hasta. Debemos distinguirla del adverbio hasta, que quiere decir incluso, porque cuando es preposición, los pronombres personales que introduce aparecen en caso oblicuo. Tenemos el ejemplo, llegaron hasta mí. Aquí el pronombre personal viene en una dirección, ¿verdad?, oblicua y no directa. Y otro caso es que tampoco podemos reemplazarlo por el significado de hasta como adverbio, porque dijera llegaron incluso a mí, también tiene otra concepción, ¿verdad?, errada. Mientras que el adverbio hasta se puede anteponer a pronombres en caso recto, por lo menos hasta yo comí, y se sobreentiende completamente. Incluso allí podemos, ¿verdad?, sustituir el adverbio hasta por incluso, y la oración dijera incluso yo comí, y está correctamente. Otro caso que tenemos aquí es la partícula pro, que indudablemente no está dentro de la lista de las preposiciones, la cual significa aproximadamente en favor de, aunque es considerada preposición por algunos gramáticos. Escúchese bien que es por algunos gramáticos. Ejemplo, una serie de grupos pro defensa de los animales. Aquí estaría refiriéndose a un grupo en defensa de los animales, pero está más cerca de los llamados prefijos separables. ¿Qué quiere decir esto? Que es considerada mayormente como un prefijo separable. Ejemplo, congresistas progubernamentales, pro reelección, las fuerzas pro reelección. Podemos decir, ¿verdad?, en forma general, que esta partícula pro es, como es considerada por muy pocos gramáticos preposición, tiene más realce o tiene un más valor como un prefijo separable. Tenemos también la preposición según, que significa aproximadamente conforme a o de acuerdo con. Un ejemplo, en este caso tenemos aquí en la pantalla, dice según la ley, que puede reemplazarse o con el significado semántico que se quiere decir, que diría en otras palabras conforme a la ley o de acuerdo con la ley. O sea que la preposición según tiene esa concepción. Pero también tiene otra función que puede ser dependiendo de. Tenemos el ejemplo según quien venga, podríamos decir dependiendo quien venga. O sea que tiene ciertas funciones, ¿verdad?, diversas. Y también para introducir interrogativas indirectas, según quien sea enviado. Y aquí aplica para introducir, ¿verdad?, una frase interrogativa indirecta. El caso que tenemos aquí es la preposición latina versus, que esa fue introducida hace poco. ¿Qué quiere decir hacia? Se ha reintroducido recientemente en español a través del inglés, porque equivale hoy en día a contra en unos contextos y a frente a en otros.
partículas que se consideran preferibles. Casi todos los usos documentados de versus o de su abreviatura vs. Son de esta índole. Ejemplo, moralidad versus inmoralidad es un ejemplo. Y lo urbano vs. Lo rural, que viene a ser lo mismo. O sea su palabra completa igualmente en su abreviatura, que equivale a frente a o contra. Tenemos también la preposición vía, la cual procede de un sustantivo e introduce en su sentido estrictamente físico el lugar por el que se pasa o en que se hace escala en un desplazamiento. Ejemplo que tenemos aquí: juraría que es el mismo tren que antes iba de Toulouse vía por Beaumarchais. Aquí vemos que se refiere a ese lugar o un lugar de escala. Sin embargo, se ha extendido el uso de vía, de esta preposición que fue introducida recientemente, a los complementos nominales que no designan lugares. Tenemos el ejemplo: comprar los bonos del Tesoro Nacional vía la bolsa de valores. En este caso sería como decir vía, diríamos a través de, o sea que tiene un diferente uso esta preposición. Como otro punto tenemos los principales usos de las preposiciones. En este caso tenemos la preposición a, que es una de las más comunes que vamos a tratar, en donde esta introduce complementos de destino. Tenemos el ejemplo aquí que dice voy a Murcia. Hay un complemento de destino. De término límite, no llega a final de mes. Y de localización, en alternancia con en, lo detuvieron a la puerta de su domicilio. Estamos a la mesa. Tenemos también la preposición ante, que expresa localización orientada respecto del observador. Se aproxima se aproxima en su significado muy de cerca adelante de. Ejemplo, tenemos la oración ante la puerta, que sería lo mismo que decir delante de la puerta. O sea, se aproxima en su significado adelante de. Y a veces en presencia de, también de ante, tiene su parecido a la palabra presencia de. Tenemos el ejemplo de la oración arrodillado ante él, que sería lo mismo que decir arrodillado en presencia de él. Y frente a, también tiene un parecido. Diríamos, Borges está ante un espejo con unos papeles en la mano. También puede indicar preferencia específicamente en la locución ante todo. Tenemos también la preposición bajo, la cual localiza lo que ocupa una posición o una situación inferior a lo designado por su término, tanto en sentido físico como figurado. Ejemplo, tenemos la oración: los papeles estaban bajo la mesa, o sea que indican una situación inferior. Y también expresa o sugiere de manera abstracta protección o control. Tenemos el ejemplo: bajo su tutela, bajo la vigilancia de la policía. Aquí son, ¿verdad? Tiene un significado abstracto de protección o control, también de sometimiento, bajo el imperio de la ley o bajo su supervisión directa. Aquí tenemos los ejemplos claros. Tenemos también la preposición con, que también es bastante usada, ¿verdad? La preposición con introduce complementos de compañía, como en el ejemplo: a veces paseaba con él. Aquí vemos con, introduce, ¿verdad?, un complemento de compañía. También sentido que se distingue del de colaboración o de acción conjunta. Tenemos el ejemplo donde dice escribió un libro con él. Aquí el sentido es, o la acción es de colaboración o acción conjunta. O también en su sentido instrumental puede designar un utensilio. Ejemplo, con un martillo. Y vemos aquí como la preposición tiene diversos usos, diversos matices que podemos, ¿verdad?, en el lenguaje utilizarlo. Muchas veces se complementan con otros casos y ejemplos. Tenemos también la preposición contra, que indica oposición en sus diversas variantes. Se usa para introducir sustantivos que designan la persona o la cosa a la que se enfrenta o se opone a alguien o algo. Ejemplo, tenemos aquí la oración: luchar contra los invasores, Bastilla contra la tos. Como vemos aquí, su uso es en oposición a las diversas situaciones que se designan. Tenemos la preposición de, que es una preposición española que introduce el mayor número de complementos de nombre, adjetivos, adverbios. Tenemos el ejemplo: la ciudad de Sevilla, el tonto de Juan.
También introduce complementos circunstanciales, o sea, que se calla de sueño. Esta preposición también puede interpretarse como agente. Tenemos la decisión del maestro, la salida del tren. Recuérdense que del es contracción de la preposición de más el artículo e. También tenemos como paciente el cuidado de los ancianos, la lectura del libro. Tenemos también la preposición desde, la cual introduce el punto de origen, de arranque o de partida de un proceso o una situación. Ejemplo, tenemos la oración, la tradición filosófica desde Aristóteles. Puede también designar una unidad temporal, desde hoy, desde el verano. El lugar desde en el que se percibe algo. Ejemplo, se ve el mar desde su casa. También el término de la preposición desde designa también un punto temporal. Desde que te vi, desde entonces. Tenemos las agrupaciones semánticas de las preposiciones. Quiere decir que son las preposiciones que se utilizan en su forma semejante de acuerdo a su significado más próximo. Es posible establecer grupos de preposiciones en virtud de los significados que inducen en su término. Ejemplo, eso varía de ellos. En relación con un eje se utilizan sobre o bajo, ante o tras, o prescindiendo de él en, entre o a. Cuando la localización es temporal se usan sobre todo en, a y para, y expresan ubicación aproximada por y sobre. Otras agrupaciones semánticas tenemos el de origen o el punto de partida, tenemos desde en la dirección que muestra sería a, hacia, para. El término destino sería a, contra o hasta, o un lugar intermedio entre el origen y el término sería por y vía. Tenemos también como otro punto las preposiciones que introducen dos grupos sintácticos. Son grupos de preposiciones que se introducen dos grupos sintácticos, uno cuantitativo y otro distributivo. Quiere decir que el primer grupo que se introduce es el grupo cuantitativo, que es la cantidad, y el distributivo es a quienes se va a dirigir. Como ejemplo tenemos en la oración como a razón de un mes de sueldo a cada uno. Aquí tenemos que la preposición de introduce un término que sería el primer grupo cuantitativo, un mes de sueldo, y el otro grupo contiguo a cada uno sería el otro grupo distributivo. Otro ejemplo tenemos la oración a 12 horas diarias, a 10 versos por décima. Sería 10 versos el cuantitativo y por décima el distributivo. Por último punto tenemos la secuencia de preposiciones. La secuencia de preposiciones están constituidas por dos palabras de esta clase de preposiciones cuando aparecen contiguas o seguidas una de otra. Como en el ejemplo que tenemos, iba por entre los árboles o retirábamos esos de sobre los tapetes almidonados. Aquí como vemos dos preposiciones, una seguida de otra aceptable en el agua y en el lenguaje. Tenemos una segunda forma, es cuando hay dos preposiciones que van en secuencia, en donde la segunda va a encabezar un grupo preposicional. Tenemos aquí el ejemplo, por de pronto y de a pie. Bueno, estimados, ¿verdad? Los que están escuchando, por ahora eso es todo. Le agradezco por haberme escuchado y espero que este material les pueda servir para algún proyecto o algún trabajo. Me despido de ustedes y que tengan buenos días, buenas tardes y que Dios me los bendiga.